Sí fue una transición mucho más dura, fue una transición que tardó mucho más, pero como fue un agravante y aunque haya sido con la cara en la almohada, el 80% de la colección que he presentado la hice en ese tiempo. Bienvenidos a todos a un episodio más de Ubicación Privilegiada. El día de hoy nos acompaña el artista digital GVA Gali. ¿Cómo te encuentras, Muy GVA? bien, muchas gracias. Es la primera vez que alguien me presenta con ese nombre, mi nombre artístico, y se sintió muy bien. Yo creo que debes de masticar esa idea de cómo se siente, si en realidad te define o no y quedártelo, ¿por qué no? Pues mira, sin entrar todavía al tema, pero sí es un tema de identidad, ¿sabes? O sea, cómo va evolucionando, cómo vas cambiando. Y sí es un tema que ha sido para mí un poco controversial en mí, porque lo escucho de amigos, lo he escuchado mucha gente. Mi hermana me ha dicho ¿Te GVA da desde pena? siempre. No me da pena, pero no me he acostumbrado. No me he acostumbrado a escucharlo. Sí, no, bueno, yo creo que ha habido muchos artistas precisamente con nombres con los que son conocidos y se hacen dueños de ellos, y sobre todo músicos que son la referencia más cercana que yo tengo, pero Sid Vicious y tal, no sé si los conoces, Joe Strummer, gente que está en mi corazón, diga. Pues ese no me había sonado, pero es hasta un Chéquenlo tema. si alguien los quiere revisar. No, pero es hasta un tema de cómo se ve la gente. O sea, si dices, es que tú no pareces un Mario, te ves más como, ¿sabes? Mira, te voy a repetir los nombres para que entiendas. Uno, Joe Strummer. Ok, Joe se lo puso como nombre X, ¿no? Strummer, que es como que Sí, sí, tocando sí. la guitarra, Sí, ¿no? sí, Se lo sí. puso porque él no podía tocar la guitarra, no sabía tocar la guitarra. No, físicamente no estaba preparado porque él era zurdo, pero nunca se compró una guitarra de zurdos. Obviamente es gente que tocó punk rock y que su arte, sobre todo el de Joe Strummer, fue mucho más en la lírica y en el tema musical más holístico, digamos. Y nada, por eso lo comento, pero sí hay que hacerse cada uno propio de su nombre y de identidad, como tú dices. Pues es que me lo han dicho. O sea, la mamá de una amiga me dijo, es que Giovanni Galli ya suena artístico. O sea, Ok. me dijo, yo no le veo la necesidad de que lo cambies porque Giovanni Galli ya es artístico. Pero yo creo que es un tema más de lo que he hecho bajo ese nombre, ¿no? O sea, Sin lugar a dudas creo que debe de reflejar eso. sí, Sí. sí. El otro caso, Sid Vicious, ¿ok? Sid, un hombre normal, Vicious, o sea, Sí. y lo ves y a ver si luego ponemos una foto de él para la referencia y sí parece una persona que te puede morder y te enfermas de algo. No, pues incluso el que me decías, o sea, si me lo vuelves a decir, me lo dijiste hace 2 minutos y no me acuerdo del apellido del influencer que me dijiste hace rato que que estamos se hablando. cambió a V, Sí, sí. ¿sabes? O sea, porque tiene sentido, ¿sabes? También vas aprendiendo qué público Creo que es muy efímero. lo está aceptando. Sobre todo hoy en día, ¿no? La fama, el reconocimiento, el estar en top of mind. ¿Sí me explico? No, sí, pero hay temas que sí, hay nombres que tienen que ir con tu tema. O sea, hay Total. nombres que tienes que Que leer el ayudan. mercado, ¿sabes? ¿Qué es lo Sí, que quieres totalmente. hacer? Y que proyectan la esencia, como tú decías, la identidad. Pero ver, justamente hablando de identidad, hay un tema contigo que me causa, pues, yo creo que una gran curiosidad. Ujú. Qué bueno que no dijiste conflicto, porque hay muchas cosas en mí que conflictúan mucho a la gente. No, y sí, aquí estamos Aquí privilegiados y no pasa nada, ¿ok? Sí, sí. No, lo que me causa mucha curiosidad es que tú eres un creador de artes visuales digital. Es decir, como hablábamos ahorita de la esencia de las cosas. Si algo tiene esencia, si algo tiene un concepto mental bien creado y trabajado a lo largo de los siglos, es el arte. Y más el arte visual. No sé si compartes conmigo esta idea. Y la gente tiene muy atado a su cabeza que esa grandeza que hemos llegado a ver en el arte es algo que podemos tocar, sentir y que el artista justamente lo hace con sus manos. ¿Cómo es tu caso? Mira, bueno, para empezar fue un camino muy largo para llegar hasta acá.
no precisamente en el arte, no ha sido un camino tan largo en el arte, pero sí ha sido un proceso en mi vida de cómo el arte ha ido moldeando quién soy a través de varias otras cosas y varios otros yos y varias otras formas de expresarlo, porque yo creo que he hecho varias cosas que me han permitido expresar lo que el arte nos permite a muchos artistas, no necesariamente a través de artes visuales, pero yo creo que hablando del arte digital y de todo lo que empezamos a ver cada vez con más frecuencia y que empieza a sonar más, por ejemplo, arte digital, NFTs, también hay que hacer una diferenciación porque... Tú no estás en el mundo de los NFTs. Lo estoy empezando a explorar. Okay. O sea, ya lo he explorado. Yo creo que yo mismo dije, ¿sabes qué? Es otro público el que estoy buscando por el momento. Retrocedí unos pasos. Y a lo que quiero llegar es que antes de ser artistas digitales, yo creo que es mejor empezar a definir como artistas que se expresan a través de medios digitales. Porque, por ejemplo, he escuchado mucha crítica justamente sobre los NFTs y ahora que ha estado muy popular el tema de las inteligencias artificiales que, que crean arte, es un tema muy complejo porque, y de hecho es algo de lo que ha estado hablando recientemente, digo, es un nombre, si hablas de arte tienes que mencionar el nombre de Avelina Lesper, que critica muy bien muchas cosas y coincidimos en varias cosas que le escucho, pero todo esto que estamos empezando a ver de la inteligencia artificial y que son cosas que ni siquiera son creadas, son una serie de, o sea, es una búsqueda, es un algoritmo que a través de cosas que artistas reales ya han hecho, la inteligencia artificial a través de comandos de personas, de seres humanos, crean cosas a partir de otras que ya existen. Hay muchos temas ahí de derechos de autor. Y que aprenden en sí y todo ese tema. Sí, y han ido evolucionando. Y es algo que no ha sido tan nuevo. Vemos algo... No, pero sin duda, y te lo digo, no quiero romper tu onda. Sí, no, por favor. Pero, por ejemplo, hablando de buzzwords, yo creo que el 21 fue el año de los NFTs. El 22, bueno, de muchas otras cosas que no podemos decir ya por YouTube. Y el 23 me parece que es el año del AI. Es decir, sobre todo como buzzword y como entrada cultural, con sus temas buenos y malos, como pasó con los NFTs, ¿no? Es decir, se va a popularizar mucho. Creo que a primera instancia estamos exagerando la dimensión actual de lo que podemos crear, pero es a lo que está avisando que está en marcha, digamos. Dime qué opinas. Yo creo que fue el año de presentación. Sí, o sea, fue la carta de presentación de esto es lo que se puede crear con el arte digital, con la inteligencia artificial. Pero el tema central debería de ser si es arte o es... Esa era mi pregunta. O es algo visual. Para mí... hubo un debate en redes sociales que por qué ahora que estaban haciendo los retratos que subías tu foto y te interpretaban la forma en la que quisieras, ¿por qué aceptamos tan rápido, en unos cuantos meses, a una inteligencia artificial? Porque hay plataformas que cobraban para crearte tu portarretrato. ¿Y cuántas personas tienen amigos artistas? ¿Y cuántas veces le han dicho al amigo artista, oye, me haces un retrato, o sea, me pintas algo, o compran, o consumen local, consumen de amigos artistas, que no siempre es fácil vivir del arte? O sea, quienes se dedican de lleno, nos dedicamos de lleno al arte, sabemos que hay muchas trabas, es un ambiente competido. No creo en la competencia en el arte. Yo creo que sí es un tema más de unidad que debería de estar habiendo. Yo no creo que el arte divida, porque creo que le quitas la esencia de por qué nos expresamos y por qué nos gusta compartirlo. Claro que está ahorita muy manipulado el mercado del arte, o sea, son cosas que entran intereses, entra el tema del dinero, pero como arte, para empezar, debería de estar haciendo comunidad. Y cuando empiezas a quitarle esta parte al arte, le estás quitando la esencia de lo que es.
entrar en un debate de si estos retratos de la inteligencia artificial son arte, pues es un programa. O sea, lo creó un programa a partir de cosas que ya existían. Pero entonces, no entendiste. ¿Sí crees que es arte? Es una expresión y como todo arte, pues está porque veo que abierto a interpretación y al gusto, ¿sabes? Sí, pero sí o no. ¿Tú qué crees? Bueno, en mi opinión, explícita, es una expresión, pero no está siendo creada por un artista. Ok. O sea, no sé si todo arte sea hecho por un artista. ¿El arte se reserva a un creador humano? No. A lo que me refiero es la inteligencia artificial, estos retratos que estamos viendo en la inteligencia artificial, se construyen a partir de cosas que ya existen. Así es. Ese arte del que está tomando referencia la inteligencia artificial es arte que hizo otra persona. Sí. Pero bueno, he visto exposiciones en las que, no sé, un brazo robótico hace arte, un elefante que pinta un cuadro con la trompa. Hay expresiones y no necesariamente vienen del ser humano. Pero hablando del tema de la inteligencia artificial creando estos retratos, para mí es un tema de derechos de autor, porque están literalmente robando, usurpando el arte de otras personas para crear algo comandado por una persona, pero estás robando material que ya existe y que está en la web y que está en el internet y que alguien lo hizo y que alguien tiene la propiedad sobre eso y están lucrando para empezar en un mercado que podría estar siendo destinado a lo que, como te comento, artistas que sí viven del arte, al cuales les puedes pedir un retrato, te lo van a hacer y crear esta comunidad de la que te hablo. ¿Por qué transferirle a una inteligencia artificial que está siendo utilizada? Porque, seamos honestos y hay que decirlo, la inteligencia artificial no se presenta sola. Los que se benefician de estos programas pues son empresas, son personas que están lucrando con el arte de otras personas. No es la inteligencia artificial en sí que está lucrando en estos temas, son personas lucrando a través de medios digitales. Lucrando obviamente a través de su plataforma, que digamos que es como lo que ellos hacen para agregar valor. Ellos consiguen al cliente que quiere su retrato AI como su... ¿cómo se dice? Los que les gusta el anime. Geeks. No, otakus. Como otaku. Sí, sí. Como otaku, geeks. Sí, es decir, eso es el valor que agregan. Y sí, digamos que de alguna forma, sin lugar a dudas, usurpan contenido gráfico que alguien más creó. Sí, exacto. Lo difícil para mí es pensar en una forma en que siquiera se empiece a detener o desacelerar pues mira, esa fuente. No sé si detener. Te soy sincero y creo que te lo he comentado. Yo no soy un erudito en el arte. Si te hablo de arte, te puedo hablar de cómo lo expreso, cómo absorbo las expresiones de otras personas. Te puedo hablar un poco de, ¿sabes? Siento que esto viene más de esta corriente, creo que tiene mucha influencia, o te puedo identificar como ciertos contextos históricos o cosas que han pasado que han influenciado porque lo reconozco como artista, porque a veces lo expreso. Pero sin ser un erudito del arte, quiero decir que las ramificaciones que tiene el arte y trasladándolo al arte digital, hay que empezarlas a poner sobre la mesa porque hablar de arte digital no solo es hablar de NFTs. ¿Cuáles son las ramificaciones? Por ejemplo, lo que yo hago, y es a lo que quiero llegar como artista que se expresa en medios digitales, porque muchas veces me dicen las galerías cuando presento mi trabajo, les presento, yo hago al revés de lo que muchas personas hacen. Yo la pieza original la hago en digital y muchas veces imprimo en papel artístico y esa es la pieza original. Así es como tú produces. Sí. Primero el diseño. Se diseña, la elaboración es completamente digital. ¿Con qué herramientas? Es por lo general en Procreate, que es directo en el iPad, con el Apple Pencil y todo eso, que son herramientas que puedes usar, porque se me hace irrisorio pensar que un artista o alguien que se expresa no usaría las herramientas que están disponibles. Totalmente. ¿No? En el siglo XVI fue
el gran boom del óleo, ¿no? Claro. Y en algún momento fue el cincel y a veces en algún piedra, momento sangre. era darle con una piedrita en la caverna y de ahí juntar polvo sí, totalmente. En ese sentido yo no lo cuestiono. Pero bueno, aquí la diferencia es que, digamos que tú dijiste algo que me llama mucho la atención. El arte genera o debe traer consigo una parte de comunidad, que básicamente esa también es la definición de un meme, de un meme. Sí. Entonces, por ejemplo, uno pudiera llegar a argumentar que el thumbnail de este video es arte, porque sin duda hablamos de una comunidad, es un canal, evidentemente. Sin embargo, hay algo que lo diferencia de lo que tú estás haciendo hasta donde me has platicado, que es que no se puede tocar. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, tiene la producción y el diseño con las herramientas digitales, pero tú además le añades otro proceso. Bueno, yo difiero un poco porque yo creo que es más, aparte de que expreses y que lo expreses a través de herramientas, pues no necesariamente tienes que tocarlo. O sea, yo personalmente he ido a París, pero no conozco la Mona Lisa, pero la he visto y sé las sensaciones y sé lo que me transmite a mí la Mona Lisa por lo que he visto. O sea, que la he visto en pantalla, sí. Y nunca he tocado la Mona Pero Lisa. entraste al Louvre, ¿o no? No, no entré. No, o sea, me gustan mucho los museos, pero la verdad es que es meterte 2 días ahí. No, yo estuve y fácil. Y no pude guiquear. Y Sí. obviamente cada día tienen un ala cerrada. Sí. Un cuarto del museo está cerrado. No, y fue un viaje más express. Me gusta mucho, no por demeritar lo que es un museo, pero o pasaba 2 días en el museo o conocía el resto de la ciudad, ¿no? Sí. Ya alguna vez está en mi lista de deseos, o sea, alguna vez regresaré, lo recorreré, pero a lo que voy es que no necesariamente necesitas tocar las cosas. O sea, y creo que tú, aunque hayas ido al museo, no tocaste a la Mona Lisa. No. ¿Sabes? O sea, lo que te expresó fue a través de los ojos, ¿sabes? Yo no hice la fila, la verdad. Ajá. Pero sí, por eso la vi con mal ángulo y eso, y no me causó nada. La Capilla Sixtina, me hizo llorar, ¿eh? Y no lo digo para que, no, literalmente me generó una conmoción inmediata. Aún que estaba lleno de turistas y aún que estaba el señor ese gruñón del Vaticano diciendo, y guarden las fotos, y guarden las fotos. Y yo no pude creer eso. Eso es el arte. O sea, el arte es esto que te provoca cuando lo ves, cuando lo escuchas, cuando lo sientes. A veces lo tocas, a veces no. Incluso puedo atreverme a ir un poco más allá y creo que todos creamos arte todos los días en nuestros pensamientos. No necesariamente es algo que debemos trasladar al plano físico tangible. Y si hablamos, por ejemplo, de los NFTs, por ejemplo, pues nunca los vas a tocar. Hay cosas que pueden causar un poco de ruido, hay cosas que es más como el hype de sumarse a la tendencia. Las buzzwords. Entonces creas ciertos personajes que la verdad no tienen cierto trabajo, a veces no tienen ni esta identidad. Se quedan plasmados en el mundo digital, pero no trascienden ni en sentimiento, son más artículos o de lujo o populares o que son del momento, y no sé si vayan a pasar. La verdad es que el arte pues sigue evolucionando, ¿no? Pero creer que porque es algo novedoso, que las herramientas sean nuevas, creer que no las debes de usar porque entra el debate de si es arte o no, si usas esas herramientas, se me hace que pensar así nos hubiera detenido muchos años en la evolución del arte y de la tecnología, y es algo que ni siquiera es tan nuevo, ¿sabes? Warhol lo hizo en los 80s usando Paint en una computadora. Él ya hacía en los 80s arte digital. Se conoció en el momento, se recuperaron los archivos mucho después, se pudieron presentar al público de la actualidad, pero
el artista, en general la humanidad, pero como artista tienes que, como los doctores, no tienes que, pero es muy preferible que evoluciones conforme va evolucionando en arte si tu interés, porque pues somos artistas, pero en cierta forma nos interesa vender el material. Sobre Sin todo duda, si era lo que te vives iba de a eso, ¿no? comentar. Porque, claro, es decir, voy contigo, digo, habría que masticar mucho el tema para ver hasta dónde, pero voy contigo en que todos producimos algo de arte o algo de valor, sí, con nuestros pensamientos o X, con lo que hagamos. Y hay mucho eh, arte que tal vez por ser incomprendido o, o por tener una baja calidad, que no haya tenido una buena expresión el artista en ese momento, lo podemos considerar como que no es arte. ¿Sí me explico? Pues Pero incomprendido el artista e incomprendido el arte, ¿sabes? Pero sí, siempre hay alguien que lo va a entender, aunque sea de exacto, una forma en la que no tenías pensado. exacto. Pero creo que la validación final comunitaria es la que le da valor a la producción de arte. Entonces, en algún sentido creo que lo que tú dices, queremos vender. Okay. Para poder vender necesitas llegar a un consenso en el mercado en donde la gente, por lo menos un número razonable de personas, digan, sí, esto yo lo necesito consumir como arte, ya sea por los sentimientos que me genera, o por un tema estético, o por el mensaje que me comunica, No, o por la identidad que sí, que como medalla me cabe. no, y yo soy muy sincero, o sea, yo sí hago la distinción entre el arte que es más, ¿cómo decirlo? Que requiere de pasos extra en el proceso creativo y sí tengo la colección comercial, porque yo sí tengo el interés de crear marca a través de lo que hago artísticamente, de cómo lo expreso. Yo sí quiero hacer esa distinción entre lo que vendo para que sea más comercial. Incluso el año pasado saqué una colección que sí la tuve pensada para que las personas decoraran sus espacios, o sea, que fuera arte que la gente sí viera en sus salas. Que tuviese, digamos, un elemento más preponderantemente estético. Comercial. Sí. O sea, Para que se vea yo bonito. creo que buscamos mucho la estética como artistas, ¿no? Siempre, O sea, siempre, lo pero no. veo hasta en cómo a veces me expreso, o por ejemplo, apenas con la galería que apenas ahora Te estás incorporando. Sí. acogió mis obras, pues les ayudé ahorita a hacer el reajuste de cómo está la galería. Y te dicen, desde acá ves que es otra percepción la que tienes como artista, porque tienes que, y ahorita quiero profundizar en ese tema, es la forma en la que ves las cosas y en cómo se empieza, bueno, salvo que seas de la vieja escuela y que toda la vida hayas estudiado arte, cuando llegas al mundo del arte y lo empiezas a hacer con tus manos, el resto del cuerpo tiene que alcanzarlo, tiene que alcanzar a lo que están haciendo tus manos. Para mí es una reconfiguración del cerebro en cómo percibes los colores, en cómo percibes los espacios. Tal vez para lo que algo sea un objeto colocado de cierta manera, para mí en ese entonces era un objeto deconstruido. Y lo empiezas a expresar de cierta forma. Y yo que he pasado por varios ambientes o varios rubros en mi vida, cada vez que cambio de uno a otro, aparte de que cambio en esencia, digo, lo más probable, o creo que es un trastorno en realidad, pero la idea es empezar a jugar con lo que eres, con lo que fuiste, con lo que tienes al alcance. Por eso quiero hacer énfasis en lo de las herramientas, porque si tú no aprendes a usar o te limitas a usar las herramientas nuevas, viejas, pero las que tienes al alcance, lo más seguro es que dejes de crear. Y como artista, lo más importante es crear. Y es algo que a veces se nos dificulta porque tenemos mil cosas en la cabeza y lo pensamos. Son barreras. Barreras que uno mismo se coloca, ¿no? Y que, digo, también es un debate que yo tengo justamente con la producción de este contenido y otras cosas que he hecho en redes, entre cantidad y calidad. Pero sí, que esa es otra gran barrera. La gran barrera de producción, la que
la que me tiene limitado, o hago mejores videos en menos tiempo, o saco videos razonablemente de calidad, pero sí con una consistencia y una frecuencia mucho más. La cosa es que lo que hagas te tome 1 hora, un mes, siempre la identidad se la vas a dar tú. O sea, yo creo que lo importante es ver el sello de la casa, que puedan identificarte a través de lo que estás creando, y cuando tú lo haces de manera sincera y de verdad hablando de lo que quieres expresar, no tienes que hacer más que hacerlo tal cual como lo estoy haciendo ahorita. Fluye hacia afuera. Y si es tuyo, verdaderamente, Sí. va a hablar solito. O sea, y de hecho ese es uno de los grandes debates en el arte. Si el arte debe hablar por sí mismo para hacer arte, o debe de estar acompañado por una historia detrás que lo justifique y que le dé vida y que le dé forma. La verdad es que cuando algo es sincero no necesita historias secundarias, porque ya tiene la identidad que el artista o la persona que se está expresando le está dando. Es que es bien fácil también, porque esos debates, está bueno, parten de la raíz, ¿no? Entonces, ¿a cuántos pintores o artistas o cantantes o escultores que te hacen, otra vez, que te conmocionan tanto, que te hacen llorar como me pasó a mí? No te vas a fregar con una definición así del arte, ¿me explico? Y tampoco se puede ver tan individualista, porque tal vez algo que te haya hecho llorar a ti, llega alguien más y dice, esto no me provoca nada, o esto me da risa. O sea, Sí, no podemos pero creo que hay un limitarlo al consenso. sentimiento de una persona. Sí. Hay un consenso, pero no siempre es lo limitan demasiado a estas barreras de la que estamos hablando. Yo creo que sí, la estética sí juega un papel muy importante. Yo sí creo que hay ciertos límites entre lo que sí es estético y lo que no, pero en cuanto a expresión y la identidad que se le da a lo que haces, incluso en cualquier trabajo, o sea, si lo haces, si le pones, como te digo, el sello de la casa, estás creando algo invaluable y que es único. Aunque tenga referencias, aunque tenga inspiraciones, el arte que yo hago se podría considerar neoexpresionista, justamente porque lo que quiero provocar, porque a mí me dicen muchas veces, y se los digo que con todo respeto, cuando me preguntan, oye, platícanos de tu cuadro, explícanos tu cuadro, pues es que lo que yo tengo que decir ya está en el cuadro. Lo interesante es escuchar. Si no entendiste... Sí. Si y no lo interesante no es escuchar qué es lo que... Porque casi siempre entienden algo. O sea, te pueden decir, me gusta, no me gusta, o incluso alguien que pone la barrera y dice, no lo entiendo. Pero ya hay algo que pasó su cerebro ya pasó por algún proceso al verlo o no verlo. Claro que hay un significado al verlo y al interpretarlo inmediatamente, claro. Y es que es eso, a interpretación. Sí. Y otra cosa una barrera que me he encontrado mucho con las galerías, es que como es digital... Uh-huh. He escuchado mucho la frase es que muéstranos algo que hayas hecho tú. Pero ¿en qué sentido pero te pues dicen yo lo eso? hice, ¿sabes? Creen que ahora que tienen tanta referencia de esto de la inteligencia artificial y que es mucho más fácil crear algo de cero sin siquiera hacerlo, pues muchas veces ya hay un sesgo entre saber quién se está vendiendo como artista o quién quiere pretender ser artista a través de estas herramientas. Ahora, yo creo que la pregunta central y la respuesta que tú tienes que encontrar es si verdaderamente ese mecanismo, ese modelo de hacer negocio, de llegar a un consenso en el mercado con el precio sobre el arte, que está basado en galerías, en verdad es compatible con lo que tú haces, con tus expresiones. Pues es que no siempre ha sido así. Antes, vuelvo a remontarme porque son clichés que son fáciles de comparar. Hace 600 años, ¿qué pasaba? Nada, te pagaba el señor que quería presumir del pueblo en su vila toscana, ¿verdad? Y órale a producir obras para el señor. ¿Sí me explico? Ese modelo se rompe con el capitalismo, con que empiezan a que los consumidores empiecen a comprar arte masivamente. Y bueno,
valdrá la pena preguntarnos si el tema de galería sigue estando o no. Yo vi no sé si Christie's o Sotheby's ya han rematado NFTs, y bueno, no sé qué tanto su modelo se puede acoplar a ese, ¿verdad? En mi opinión, nada, porque el NFT pues, para eso sirve, porque es un registro del precio. Pero, pero bueno, yo creo que esa es la raíz de tu tema. Y sin duda, en una industria que está hecha y construida para vender arte tradicional como lo conocemos, como si abrimos Wikipedia es lo primero que nos sale. Ellos van a vigilar que su modelo de negocio se cuide. Y claro que funcionan como los famosos gatekeepers y a tratar de cerrar cualquier disrupción porque significa, claro, un potencial amenaza a su mismo estilo de vida. Y a lo largo de los años sabemos que las galerías sí juegan un papel enorme en el mercado del arte y en cuánto puede llegar a costar una obra de cierto artista. Totalmente, o sea, sin lugar a dudas. Sí juegan un papel muy importante en determinar si un artista va a llegar a ciertos números, claro, a cierta popularidad. Eso lo entiendo. Y yo sé que lo que dije anteriormente puede ser hasta contradictorio porque estamos hablando de las herramientas que estás usando y qué te hace artista o qué no. Pero si volvemos al tema de la intención, yo creo que hay galerías que pueden llegar a enfocarse en qué es lo que está transmitiendo el arte y no qué es lo que está en tendencia. Claro que como modelo de negocios, pues tienes que sumarte a la tendencia y es lo que están haciendo. Las galerías incluso que ya tienen sus plataformas en digital y ya se están trasladando y pues están intentando sí, añadirse al modelo de negocio, ¿verdad? No, y yo creo que el metaverso va a jugar un papel muy importante, sin duda, en el mundo del arte y tendremos que ir evolucionando. Y las galerías, quién sabe, ya pronto estaremos, como ya puedes entrar a un Walmart en el metaverso o a través de los, ¿cómo se llama?, de los lentes de realidad virtual. Muy pronto podremos estar entrando a galerías y ver qué es la oferta y comprar directamente ahí y vivirlas y sentirlas desde ahí sin necesariamente tener que tocarlas. Porque sí creo que las galerías que estén ahorita dando oportunidad a los artistas como yo, por ejemplo, que su medio principal de expresión son los medios digitales. Claro, yo impreso, o sea, a mí sí me gusta hacer algunas cosas tangibles y darles a entender que la pieza que están viendo es la pieza original. Más o menos la idea como van los NFTs, ¿no? Es como si tú imprimes una foto de la Mona Lisa y la pones en tu sala, pues tienes una impresión de la Mona Lisa. No tienes dueño de la Mona Lisa. El arte que hago es realización digital, trato de imprimirlo en papel de muy alta calidad. Digo trato porque la colección anterior sigue siendo de alta calidad, es italiano, 120 gramos, pero anteriormente estaba usando una marca que es alemana, muy buena, pero ahora con lo de la pandemia como que redujeron producción y me ha costado demasiado conseguirla. ¿Es una decisión artística eso también? ¿Perdón? ¿Es una decisión artística? Sí, una porque consideración. Tiene que ir de la mano. Lo que yo hago es una mezcla de capas para que se vea lo más realizado a mano posible. Se venden como prints, al cliente se le dice que son prints, o sea, que es realización digital, pero la verdad es que no es por nada, pero los ves y tienen muy poca diferencia con cosas que se hacen al óleo o con colores en pastel. Sí juega un rol importante cómo usas las capas, cómo lo haces, porque obviamente si yo quiero que se exprese cierto color en el papel, no es el mismo color que veo en la pantalla. Entonces lo que yo hago en la pantalla tiene que tener la proyección de lo que se va a ver en el papel. Claro. Y ya una vez que se imprime, pues va el sello entroquelado, firma autógrafa y el certificado de autenticidad. Que eso es lo que hace que la pieza sea única, porque en prints es muy
común que se saquen Copias. tirajes de 300 del mismo. Yo no, yo hago una sola copia y a futuro pienso hacer las versiones NFTs con ciertas variaciones para que no sea el mismo que ya compró alguien en físico. Pero sí es una identidad que quiero hacer, crear como marca y que se va a trasladar a los NFTs con una empresa que está por acogerme. Ya me han dicho, les interesa mucho lo que hemos hecho, es la empresa de un amigo, es americana. No puedo entrar en detalles de la forma en la que van a manejarlo porque están en proceso de las patentes, pero es una forma muy novedosa de acercar el arte digital a las personas. O sea, sí a las personas que ya están inmersas en el mundo de la compra de arte o que les interesa el tema, pero también van un paso más allá para acercar el arte digital y no digital también a personas que puede ser algo nuevo para ellos. Sí. En general, ¿cuál es la tribu o tus amigos de este movimiento que se pueden decir como que se apoyan unos a otros? ¿Me explico? Pues mira, ayer, no sé si lo viste, puse en No. Instagram que cada vez más pienso que el mundo del arte es como la religión, que entre más te enfocas en la gente que la practica, dejas de creer en Dios. O sea, que es muy peligroso enfocarte en la gente que lo hace como personas, o sea, como individuos. Una cosa muy diferente es verlos como artista, como el que está detrás de cierto cuadro. He conocido mucha gente en el mundo del arte que tal vez no compagino con ellos como personas, pero no por eso dejo de admirar lo que hacen artísticamente. Pero me refiero que también son creadores digitales. Pues hay de todo. La verdad es que... A lo que yo voy es, ¿hay una comunidad especial? Sí, el nicho. Sí. Fíjate que... ¿Con quién te sientes identificado? ¿O parte de qué movimientos? Es que, bueno... Ahorita dijiste neoexpresionista, sí, pero digamos, no todo el neoexpresionismo es digital. Es que es a lo que quiero ir. Yo quiero ser identificado como un artista que no necesariamente soy artista digital, porque de hecho mis principios no fueron en arte digital. En realidad, hace unos años mi primer cuadro fue al óleo sobre tela, que de hecho lo expusieron en Puebla. Años después regreso y empiezo otra vez en óleo sobre tela. Lo que pasa es que también soy medio gitano y no puedo estar quieto en un lugar y me muevo demasiado. Y es cuando descubro y tomo la decisión de trasladar la mayoría de lo que hago en digital. Pero yo creo que sigo siendo un artista que no necesariamente puedo encapsularme o encasillarme en definirme como artista digital. He hecho comunidad, sí. De hecho, hice una colaboración que algún día espero volver a ver con un artista no fue Hamburgo, en Mainz, en Alemania. Hicimos una colaboración muy padre. Fue un cuadro que me dejó muy satisfecho. Él a su estilo, yo a mi estilo, pero fue la misma obra intervenida. Y más adelante he hecho cosas con cantantes que, oye, ¿sabes qué? El tema de mi canción va por acá y se me ocurre que pudieras hacer algo que exprese lo que está expresando la canción y se torna en una colaboración música con arte y estás expresando lo que expresa la canción pero a través de otro medio. Yo creo que más que crear comunidad, que es lo que debe de hacer, pero yo creo que si empiezas a encasillar, dejas de hacer comunidad, empiezas a hacer sí tribus, pero empiezas a hacer sí, a pintarte selectivo. tú mismo en una esquina. Y como no me gusta... Y a lo que hablamos ahorita, ponernos barreras, dejar de crear. Sí. Y es la gran barrera. Y como no me gusta en el plano físico quedarme en cierto lugar encasillado, pues yo creo que estaría siendo un poco hipócrita si le hago eso a mi arte, ¿no? Que sí tiene cierta identidad, la ves, y si dices puede pertenecer a esto, es más, y es muy válido, no es con la intención, pero he escuchado, oye, esto se parece a... Y hay cosas que puedo decir, oye, ¿sabes? Basquiat es uno de mis grandes es neoexpresionista, referencias, ¿no? Sí, y me encanta. Y tú como neoexpresionista, ¿qué mensaje quieres o buscas que transmitan
tus obras? Bueno, ese es un tema un poco más profundo, porque, bueno, la soledad, perdón. Mira, la tengo muy, muy, muy grabada la palabra. Freudian slip. Pero la colección esta que está ahorita, que pueden encontrar ahorita, hablamos un poco de las galerías, pero la colección se llama Soledad, Poder y Control. Y es un poco dirigir y que el espectador se meta en lo que he vivido yo. He estado, como te he platicado, en varios rubros a lo largo de mi vida y creo que el poder ha jugado un papel muy relevante en mi historia. Lo he vivido desde varios puntos de vista, lo he vivido en sus entrañas, he visto cómo opera, he visto cómo cambia, cómo tergiversa, he visto también lo bueno en cómo construye cuando hay voluntad. Y lo he visto desde muy niño. Y cómo destruye. O sea, yo creo que la gran pregunta que siempre me he hecho como persona es que si como humanidad en el proceso de destruir construimos, o sea, si intrínsecamente nuestra naturaleza es destruir y en el proceso pues accidentalmente construimos cosas, o si en el proceso de construir destruimos más, ¿sabes? No sé si tiene sentido. Sí, te entiendo. Pero eso es uno de mis grandes cuestionamientos, que tal vez suene un poco torpe considerarlo, pero a través de lo que yo hago y siendo un poco egoísta, aceptando que soy un poco egoísta, además de lo que quiero provocar en las personas, que a veces con un dibujo muy simple, porque creo que no todo tiene que ser... Pues, bueno, tampoco soy barroco, ¿no? Pero creo que a veces... Hay mucha comunicación en la simpleza y aceptando que soy un poco egoísta, mucho de lo que he hecho me ha ayudado más a mí. O sea, lo he hecho más para sacar cosas mías y para trabajar cosas mías, superar. La soledad ha sido un tema muy constante en mi vida, casi siempre he estado en soledad. Claro que cada vez cuesta menos hablar del tema. Y otra es la depresión que vivo desde hace muchos años, desde niño. Y creo que es también uno de los... o sea, son 3 temas centrales que juegan un papel muy importante en todo lo que hago y en lo que quiero transmitir. No porque quiera transmitir tristeza, pero quiero expresar... Quiero que en ese tema por lo menos las personas escuchen y hablen del tema. O sea, porque es un tema del que hablamos muy poco, del que se conoce muy poco. Te topas incluso entre familia que hay muy poca intención en conocer cómo funciona, qué es, incluso por ser un poco más empáticos. Y yo creo que el arte puede jugar un papel muy importante en esos temas. Y bueno, el arte siempre ha jugado temas muy importantes en las dinámicas de poder, ¿no? Sin duda. De hecho, así nace el expresionismo y el expresionismo nace en Alemania. Sí. Y bueno, ¿saben? Con Munch. ¿O cuál? ¿Cuál expresionismo? Fueron una cara como que no. Fueron tres no te puedo decir ahorita los nombres, pero son 3 principales. Edvard Munch, el del grito. Sí, el del grito. Es que por fechas no te podría asegurar que sí haya sido él, pero... No, sin duda, él es... Pero claro, ha sido un gran exponente. Él es expresionista, sin duda. Sí. La soledad y la depresión. Sin embargo, tú eres un artista tardío, digamos, de bloomer. ¿Cómo se Late bloomer. Un late bloomer de artista, ¿no? Pues... ¿En qué edad empezaste? Vaya. Porque muchas veces estamos acostumbrados al cliché de que el artista es una persona más sensible, pero que siempre ha sido así y que siempre también ha creado arte a raíz de eso. En tu caso, si estos sentimientos estas características o este tema de la soledad y la depresión te han acompañado durante años, ¿de qué otra forma
lo manifestabas antes que fueras artista? Mira, mencionando, y creo que es importante, hablando de las herramientas actuales, sí es muy, muy reciente. Si hablamos de pintura, probablemente aproximadamente 8 o 9 años de mi primer cuadro. De ahí, pues mi vida tomó otro rumbo. Lo dejé. Y a los 8 o 9 años ya... No, hace 8 o 9 años. Hace 8 o 9 años. Sí, sí. Y pues sí es algo que retomé. ¿Ahí habías padecido algún...? Ah, no, esa la tengo desde los 6 años. Desde los 6. Sí. Y diagnosticada aproximadamente como a las 8 o 9. Pero hablando de cuándo empecé a enfocarme más, fue la pandemia la que me permitió un poco desprenderme de lo que hacía antes para poder retomar la pintura, que es algo que pues siempre estuvo muy latente. Si hablamos de arte como artista, desde muy niño compuse canciones. De hecho, a los 18 registré 14, 16 canciones, no recuerdo bien el número. Las compuse, las grabé algunas maquetas y mi tirada sí era dedicarme a la música, pero volvemos a lo mismo. Soy tan cambiante y la vida ha sido tan... ¿Cómo decirlo? La vida no me ha permitido quedarme estático. O sea, he estado en constante movimiento. No sé si a estas alturas decir que ha sido bueno o ha sido malo. Ha sido una vida muy interesante. Lo comentábamos con Hugo. De hecho, la vida que hemos tenido, y yo en lo personal, ha sido una vida muy interesante. No sé si buena, mala. Mi infancia fue muy difícil. Pero como persona, sí sé que he sido privilegiado, sí, en muchas cosas. Pero hablando de esto, he sido muy privilegiado en que he vivido cosas que sé que no muchos viven. Para bien o para mal. Pero son cosas que han, a fin de cuentas, construido quién soy hoy. Y sea a través de la música. Digo, si hablamos laboralmente, pues he sido mesero, hotelero, he sido casi de todo. Me falta taxista tal vez, o astronauta, o alguna cosa así. Pero en cada rubro he sabido que siempre sé para dónde quiero dirigirme. Y sí hay cosas que son proceso y hay cosas que son fin. Y siempre he sabido que primero haces lo que tienes que hacer para poder después hacer lo que quieres hacer. Y ha jugado un rol significativo en mi vida estar en constante movimiento. He vivido en varias ciudades del país. Estuve en más de 14 escuelas a lo largo de mi vida. O sea, eran cambios a veces muy frecuentes. ¿Sientes que eso te perjudicó? Porque estamos acostumbrados a que se relacione la depresión con un estilo de vida sedentario. Sí. Y no tanto el dinamismo con el que te escucho platicar. O tal vez no lo viviste así. Bueno, hay cosas que vas identificando, ¿no? Yo creo que si afectó en algo ha sido un poco más en cómo llevo mis relaciones personales, ya sea amistad o lo que sea, porque pues cuando empezaba a entablar relaciones de amistad o a formar mis nichos, pues siempre había que ya era pasar al siguiente paso, valga la redundancia, y viene la siguiente ciudad y otra vez empiezas desde cero, empiezas a formar incluso un tema de identidad, ¿no? Porque sí es un poco más difícil identificarte con algo, con un grupo, con una ciudad, cuando sabes que a los 2 años, ya no va a formar parte de tu entorno y tu entorno vuelve a cambiar y tus relaciones vuelven a cambiar, la forma en la que te expresas. O sea, como artista te puedo decir que eso construyó a GBA, ¿sabes? Porque fue una forma para mí de impulsar, bueno, no, sí para mí, pero fue una forma de empujar hacia mí esta resiliencia que sé que ahora tengo y que empiezo a aceptarla como tal y a identificarla como tal, porque la vida da muchas vueltas, o sea, lo sabemos, ¿no? O sea, hay unos que lo han experimentado en carne propia, pero si no fuera por este dinamismo que siempre ha estado presente, hay cosas a las que no me hubiera podido enfrentar más adelante. O sea, con tal resiliencia como con la que tengo, esta capacidad que tengo de cambiar este engranaje que tiene el cerebro,
de ver los colores de otra forma, de ver los espacios de otra forma cuando se requiere. Y esta transición de cantante a la vida política en la que estuve 10 años y luego retomar el tema del arte, ha sido un cambio de engranaje y ha sido algo que sé que he podido sobrellevar bien, más o menos, o como lo haya podido hacer. La verdad, y se lo comenté a Hugo, yo creo que esta transición de estos años de venir de 10 años de estar en gobierno, luego activismo político, y de estar en las posiciones personales en las que he estado, sí fue una transición mucho más dura, fue una transición que tardó mucho más, agravó muchos temas en la depresión, o sea, sí fue un agravante, pero como fue un agravante, y aunque haya sido con la cara en la almohada, el 80% de la colección que he presentado la hice en ese tiempo. Y te digo, tal vez suena egoísta, pero fue mucho para mí y fue de lo que me permitió sobrellevarla esos años. Y sí, probablemente hayan temas que vinieron de ahí, pero creo que se pueden trabajar cuando le das un enfoque, cuando le das una intención. Sí, me llama la atención cuando dices hay que sobrellevar la situación. Bueno, la depresión es una enfermedad mortal. O sea, sobrellevarla sí, que no hayas hecho pues el peor acto, ¿no? Es algo con lo que se batalla increíblemente vivir. Quisiera preguntarte, porque creo que da valor, aquí, ¿cómo son esos síntomas que podemos ver en alguien más? Yo sé que todos somos distintos, pero seguramente en alguno de ellos, en alguno de tus episodios, alguien te ayudó. Entonces, ¿cómo pudiéramos darle valor a alguien que pudiera ayudar a alguien más? O incluso si ese alguien más nos está viendo ahora, ¿qué signos podemos detectar y cómo podemos hacer que él sobrelleve y que sobreviva esta enfermedad? Bueno, quiero hacer una distinción entre lo que ha sido el arte, el papel que ha jugado el arte en este tema, y otro que es un rol más de competencia social de esta comunidad de la que hablamos, y un poco de las estructuras del cerebro. Quiero ir un poco atrás y hablar un poco de lo que platico con mis doctores. Yo sí me medico. Es un tratamiento que me tomó mucho tiempo aceptar. Busqué todas las alternativas antes de aceptar medicamento, pero lamentablemente entras aún en modo supervivencia, que es lo más difícil porque pues, hasta el nombre lo dice, dejas de vivir muchas cosas y empiezas a una batalla con el entorno, pero principalmente contra ti mismo, porque es algo que está adentro. Y he platicado con mis doctores y muchos coinciden, en que si has llegado hasta acá con tantos agravantes, con tantas vivencias, si has llegado hasta acá es porque hay una parte en tu cerebro que ha sabido apagar y prender ciertos sectores, y por eso me gusta recalcar mucho el tema del engranaje, de cómo se ha ido cambiando, y esta parte de resiliencia y de cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, y coinciden en que es precisamente eso lo que me ha llevado hasta acá. Porque no lo voy a negar y nunca lo he hablado en público. Por supuesto que he llegado a límites, he llegado a ciertos pensamientos sí, que llevan a más. Sí. Pero creo que es
esta habilidad que ha tenido mi cerebro de jugar con él mismo y de apagar ciertas cosas para que entre otra parte y solo se ha ido defendiendo y ha ido sobreviviendo, que es lamentable, pero estoy aquí hasta ahora, ¿no? Y entrando un poco a profundidad a lo que dices, es un tema súper importante que se debería de hablar mucho más, porque cuando una persona llega a estos niveles de depresión en los que la única alternativa aparente es quitarse la vida, los familiares tienden a decir que ojalá hubieran sabido antes, o que nunca vieron señales, o que era una persona muy feliz, porque la depresión es muy compleja en cómo se expresa, porque lo puedes ver como conmigo hubo un tiempo muy reciente en el que empecé a mostrar signos en el rostro cambia, la depresión cambia el rostro, cambia la estructura incluso de la mandíbula, y es muy notorio en ocasiones. Y hay otra depresión que se disfraza detrás de risas, de explosividad, de alegría, y de hecho lo ves. Una prima me dijo, es que ahí te ves muy feliz. Y le mostré una foto una de las últimas fotos de Robin Williams. Robin es el actor, ¿verdad? A veces Sí. siempre confundo Robin con Robbie. Es el de la canción de Angels, ¿verdad? Pero ese no. No, estoy jugando. El otro, el de la naricita. Sus últimas fotos se le veía muy alegre. Sí. Y pues él se quitó la vida. Y es esta depresión que se disfraza y que pasa muchas veces desapercibida para el entorno. Y sí hay muchas señales, y por eso es muy importante hablar de este tema, porque sí hay señales, hay incluso frases, hay comportamientos que son muy fáciles de identificar en una persona que es más propensa a que esté pasando algo raro que esté ocultando detrás de una fachada, ¿no? Pero como cuáles pudieras... Mira, algunos métodos. Quiero ser muy responsable en este tema, porque no soy un experto. Lo vivo. Es difícil hablar. Lo vivo. Te puedo hablar desde mis vivencias y de mi entorno. Y claro, desde lo que hablamos con los doctores. Porque también es muy importante decir que hay veces que se pueden confundir los síntomas. O sea, hay una variedad tan grande de trastornos y de padecimientos que es muy difícil, es fácil encasillarnos. Entonces, a veces el tratamiento falla. Entonces, quiero quedarme con eso. O sea, que podemos empezar a hablar del tema para que la gente empiece a informarse más y saber, porque no sabes lo que está viviendo el de enfrente. Por eso la empatía y yo creo que en la vida el primer paso es ser una buena persona, justamente porque no sabes en qué lugar de la rueda de la fortuna vas a estar, y dos, porque no sabes lo que está pasando el de enfrente. Yo creo que hace falta mucha empatía. Yo creo que el arte puede hablarte y llevarnos a lugares a los que tal vez el discurso no nos lleve, en los que la política y las estructuras del poder no nos van a llevar, por lo menos no en muchos años, en los que intereses, en los que incluso otras expresiones humanas no tengan ese alcance como puede hablar el arte. Yo creo que sí es algo que puede irse conectando, puede ir hablando. Sí hay proyectos a futuro. Yo tuve una asociación que la llevé hasta donde topó. Se politizó, lamentablemente se politizó un poco. ¿De qué era? Se llamaba Organización Involúcrate de México. La idea era enfocarla más a derechos humanos. Ajá. Tuvimos mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud. No recuerdo si 2017, 2018, en Cultura Política de Derechos Humanos. Lamentablemente, y claro, o sea, uno va aprendiendo sobre la marcha, pero
se politizó demasiado, o sea, se la comió muchas cosas Otro partido. que quería evitar. No partido, siempre fue muy... Bueno, un interés partidario. No, ¿Sí me explico? fue más... Un interés de Fue más de partido, ¿no? percepción, o sea, fue un tema más de percepción, o sea, por quién era, Ok. ¿sabes? Por ciertos temas en la Pero, o sea, política poblana. defendías derechos humanos, digo, va lo mismo con la Y lo llevamos, ideología cristiana. y todavía lo supimos llevar, ¿sabes? Lo último que hicimos fue en conjunto con otra asociación que impulsé con un amigo que fue nominado al Premio Nobel de la Paz, eh, de Pachuca, no, perdón, de Tula Hidalgo, Daniel. Abrimos el Frente Nacional para la Paz casi a la par. Y pudimos hacer muchas cosas hablando, y siempre lo digo, ya lo dije mucho acá, porque era la intención que teníamos. Porque la intención nunca fue politizarla, hablando de la mía, pero el Frente Nacional para la Paz también llegó lejos, y de hecho muchos proyectos que teníamos que por ciertos motivos no se concretaron como queríamos, pero mucho era a través del arte también. Daniel hizo un trabajo increíble con comunidades indígenas a través del arte, pero llegamos incluso a hacer delegación en la Cumbre Mundial para Premios Nobel de la Paz. Fuimos como delegados y creo que es donde empezamos a hacer que permearan más los mensajes. Pero creo que los temas tienen que ir más allá del discurso político. Tiene que ser, ahí sí, algo más tangible. Vaya que en estos tiempos me he desprendido mucho del tema. Trato de evitarlo, porque creo que por lo pronto no veo, incluso lo último político que hice estuve en el Consejo de Ciudadano de Bienestar, y poco antes de que llegara la pandemia estuve defendiendo el matrimonio igualitario en la Cámara de Diputados, y me di cuenta de dos cosas: de que el discurso es siempre el mismo, de que como había un Giovanni Gali en Puebla, habían 200 más en cada estado, que va a ser muy difícil que permee un mensaje verdaderamente que sea ya tangible para las personas. La gente ya está cansada de palabrería. Ahí sí, como dices, necesitamos algo más tangible. Y de que me estaba yendo personalmente a un punto en el que yo no quería estar. O sea, y que me daba menos identidad de lo que me da ahora expresarme a través del arte. O sea, creo que eso ha sido importante pues en mi vida, y pues seguir hablando de cosas que conozco y que quiero que resuenen. ¿Qué es lo que más quieres que resuena? ¿Cuál es Pues tu mensaje principal? Es un poco difícil. ¿Cuál es tu verdad del universo? Mira, es un poco difícil porque en realidad mi verdad es que sé que no hay verdad absoluta, porque para ti el mundo es muy diferente que el mío. Sin duda. Y en cómo lo veo, en cómo lo vemos. Pero si me quiero quedar con algo de estos minutos que hemos pasado, es la empatía. O sea, creo que si empezamos a hablar de empatía, podemos empezar a solucionar cosas que parecieran perdidas, y que sea la intención la que nos mueva. Como artista te puedo decir que sí huí mucho tiempo del ego que estaba construyendo estos temas políticos, porque era mucho ego, y era construir desde el ego y para el ego. O sea, empiezas a dar lo que estás esperando que regrese. Y en mi intención de desprenderme de esta parte del ego y trasladarme a este ambiente artístico, te das cuenta que es un poco más de lo mismo.
porque como artista quieres, pues el que expresa a veces pues tiene que ser el ego. ¿Tú crees que el político y el artista se sienten responsables de tomar un liderazgo comunitario? Bueno, los políticos son artistas, para empezar, y los artistas tienen que hacer política, porque si no, no venden, salvo que la intención sea otra. Pero como hay cosas que conectan estos rubros y a muchos otros, es justo ahí donde está la oportunidad de darle la intención de empezar a buscar las cosas que se conectan y no que dividen. Creo que lo importante es eso. O sea, cuando sabes que el otro eres tú y que el otro está en ti y que tú estás en el otro, porque eso es parte importante de la empatía, empiezas a construir verdaderamente con una intención y un enfoque muy diferente al que ha construido las ciudades. Saber, yo me muevo mucho en bici, saber que así como tú te mueves en tu coche, hay personas que se mueven caminando en bici, dejar de ver al mundo como lo vivimos nosotros y empezar a tratar de caber un poco en el mundo de los demás. Porque entonces vas a dejar de aventarle el coche al ciclista, vas a dejar de enojarte cuando alguien quiere pasar. Tienes que ser amable y buena persona, y eso es ley de derecho natural. Me explico, nacemos con eso por alguna razón. Todos lo intuimos. Todos sabemos cuando hicimos algo malo. Yo no creo que cuando nacemos seamos un canvas en blanco. Y vendrá el tiempo de hacer sacrificios. Y esta parte de no saber en dónde vas a estar mañana, que juega un papel importantísimo. De hecho, no sé cuánto tiempo tengamos, pero... Nada, casi nada. Pero ahora que los meses que llevo en Monterrey, la forma en la que llegaron mis cuadros a la galería en la que están ahora, para mí fue un despertar de decir, ¿sabes qué? En esto sí le atinaste, en esto sí lo has hecho bien, porque a pesar de mis altos y bajos, siempre he tratado de dar lo mejor hacia la otra persona con mucha empatía. Saber que esa persona puede estar en otra posición y que yo pueda estar en otra posición muy diferente, y siempre tratarnos en una... como si la rueda de la fortuna nos hubiera dejado en medio. Claro, no por estar arriba ni estar abajo. No, y así es como se abrieron las puertas. Es como tú dices, desde un punto empático, que es el sentir que somos todos parte de la misma masa humana. No, sí. De lo mismo, vaya. Y mucho está en cómo pides las cosas. Sin duda. Y en cómo las das. Sin duda. Sí, y pues así llegué a estas galerías. ¿Quién lo hubiera dicho el neoexpresionismo como catalizador de empatía? ¿Quién lo hubiera dicho, no? Pues vaya que es muy importante, o sea, porque eso somos expresiones, somos sentimientos, a veces somos luz, a veces podemos ser un poco más obscuridad, pero es esa energía que nos conecta y que nos conecta entre nosotros, que nos conecta con el entorno y que nos puede también conectar hacia adentro. Y sí, el arte juega un gran papel, y si quieren ver un poco de lo que hago, pues... Exactamente. ¿Dónde podemos saber más de ti? Pues sí. Mira, la galería que me ha acogido aquí en Monterrey se llama Santander Art Gallery. Es de un buen amigo que conocí en Puebla hace años. Me lo topé de una forma muy, muy singular, muy chistosa aquí en Monterrey. Y pues digo, siendo amigos y todo, también hubiera entendido, sabes que esto no es lo que estamos buscando en el mercado.
lo bueno es que se adapta un poco a lo que estaban buscando. Tienen más de 88 artistas en la galería. Representan a muchos muy importantes. Ahorita representan a Vallejo. De hecho, la exposición que está en el Museo Metropolitano, pues es colección de ellos. Y le ponen mucho énfasis y apoyan. Claro que hay cosas que les tengo que platicar un poco del tema del arte digital, porque sí hay una barrera en general, pero yo creo que están muy abiertos y yo creo que es una invitación a otras galerías incluso como negocio ¿Cómo se llama la galería otra vez? Santander Art Gallery. Está en Plaza Tanara. Plaza Tanara. Sí. Ok. Está en San Pedro, en Santa Engracia. Sí. Y estamos por anunciar algunos proyectillos con Cuarto 1890, que se dedican más a productos vintage y sí, más punk de rock, segunda sí, mano. sí. Pero vienen unas colaboraciones padres con ellos y pues ya te las iré platicando poco a poco. Y para contactarte a ti en tus redes sociales para ver cualquier cosa que produzcas. Bueno, no voy a decir el de TikTok porque llevo una semana y todavía no estoy listo para presentarlo, pero en Instagram me pueden encontrar en @gbagaliart, la B es B chica, V, gbagaliart. Y ahí estoy a la orden. Gali, G-A-L-I. G-A-L-I, sí, es árabe. No te digo qué significa en árabe porque voy a sonar pretencioso, pero sí, G-A-L-I. ¿Qué significa en inglés entonces? No sé. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, GBA y GBA. Y quiero que te hagas justamente dueño y que lo sientas y que lo expongas y que lo potencialices de ese nombre artístico que salió acá. No, gracias. Y aparte estoy en una ubicación privilegiada. Muchas gracias.